Estando meditando en las escrituras, leyendo el capítulo 4 del libro de Mateo, podemos ver que está la tentación de Jesús en el desierto. Y meditaba yo en estas escrituras, habiéndolo leído ya muchas veces, durante muchos años. He leído bastantes veces este pasaje de la tentación de Cristo en el desierto, la tentación por Satanás. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, dice la palabra. El Espíritu Santo lo introduce en el desierto, lo guía, lo dirige, lo mete al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Y nos damos cuenta que cuando Jesús empieza a ayunar, o después de haber ayunado, dice que viene a él el tentador. Pero algo que me llama la atención cuando leía nuevamente las escrituras en este capítulo, me ponía yo a pensar, a meditar. La palabra nos manda a que meditemos en las escrituras. Después de que usted y yo hayamos leído un pasaje de la Biblia, puede ser el mismo día, en la tarde, en la mañana, horas después, días, semanas después, meses después, debemos de meditar en lo que leemos. Meditar en lo que leemos de las escrituras, para no estar meditando pensando en otras cosas que de pronto nos van a causar aflicción, sino meditar en las escrituras, porque eso nos produce fe y edificación. Entonces meditaba yo en esa palabra del capítulo 4, donde dice que Jesús se le presenta, que el diablo se le presenta a Jesús en el desierto. Y yo me ponía a pensar, Satanás quizás, no sabemos, porque la escritura no lo dice, pero quizás tenemos la idea de que Satanás se le presenta físicamente a Jesús en el desierto. Tenemos la idea de que Satanás viene y lo teletransporta y lo lleva a un monte muy alto para mostrarle todos los reinos de la tierra, ¿sí? Y lo ofrece. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y luego dice que lo lleva otra vez y lo traslada arriba al pináculo del templo. Si uno se pone a pensar y a mirar geográficamente, en el desierto donde él estaba, creo que era el desierto de Judea, hasta el pináculo del templo quedaban aproximadamente 11 kilómetros. Entonces uno dice, ¿cómo Satanás pudo llevar a Jesús? Jesús estaba en el cuerpo, ¿sí? Estaba en el cuerpo. No nos especifica, no nos muestra con detalles si fue una visión que Jesús tuvo, si fue una revelación, fue un éxtasis, fue llevado en el Espíritu. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Pero no sabemos con detalles realmente qué fue lo que pasó. Si fue que Satanás se le presenta físicamente con un cuerpo y habla con él cara a cara, o Satanás no se le presenta y solamente eran pensamientos, malos pensamientos, como nos viene a usted y a mí en muchas ocasiones, diciéndonos, haga esto otro, quítate la vida, no vales nada, suicídate, ¿sí? Haz esto, róbate esto. Malos pensamientos que se vienen. Y no nos podemos dar cuenta si realmente Jesús estaba hablando físicamente con el enemigo, o eran malos pensamientos, o era una visión que tenía, o todo pasó en el espíritu, ¿sí? Esto me lleva a pensar
que lo que le pasó a Jesús en el desierto, lo más probable es que haya sido algo espiritual y una batalla mental, una batalla en la mente del creyente, una batalla como las que tú y yo vivimos día tras día, cuando nos vienen pensamientos de derrota, de frustración, de angustia, de depresión, de soledad, de fracaso, pensamientos malos que llegan a la mente del creyente. Pero había algo muy importante que Jesús hacía cada vez que Satanás venía, quizás con estos dardos contra la mente de Jesús, contra sus oídos. Había algo poderoso que el Señor hacía. El Señor le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Y había una batalla de la palabra, una batalla de la palabra. Uno le decía los salmos y el otro le decía también otro libro de la Biblia. Una batalla de citas bíblicas, digámoslo así. Satanás le nombraba las escrituras y Jesús le respondía con las escrituras. Satanás le decía: ¿acaso no está escrito en los salmos que dice que no dejarás que tu pie tropiece en piedra? Y Jesús le respondía: sí, escrito está, al Señor tu Dios, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Y siempre Jesús respondía: porque escrito está. Y Jesús reprendía quizás estos malos pensamientos o quizás palabras que venían del enemigo a su mente o a sus oídos. Los reprendía con la palabra, recordándole la palabra, recordándole las escrituras. Así que cuando vengan palabras, vengan dardos de fuego, como dice la palabra en Efesios, los dardos de fuego del maligno, cuando vengan estos malos pensamientos a tu vida, a mi vida, nosotros debemos tener la palabra como defensa, como escudo, como espada, como yelmo. Debemos de tenerla en nuestras vidas para rechazar y contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Porque aunque no estamos viendo algo físico, quizás el Señor Jesucristo no estaba viendo algo físico. No estaba viendo a una persona, no estaba viendo a un ángel, no estaba viendo a una deidad, estaba escuchando a sus oídos, o estaban viniéndole estos pensamientos, esta tentación que le vino en el desierto. Independientemente de cómo se le apareció Satanás, independientemente de cómo lo llevó al pináculo del templo o cómo lo montó, lo llevó hasta un monte tan alto, era tan alto, para poder ver todos los reinos de la tierra tenía que ser algo muy, muy, muy alto. Independientemente si fue en el espíritu o fue en la carne, lo importante es cómo estamos reaccionando nosotros, tú y yo, el creyente, cómo estamos reaccionando a la hora de que vienen estos malos pensamientos a nuestras vidas, a la hora de que alguien o una persona física, amigo, amiga, familiar, a un hermano en Cristo, la persona que sea, cómo estamos reaccionando nosotros cuando estamos escuchando cosas que no están edificando nuestras vidas, sino que al contrario están destruyendo nuestra vida espiritual, están destruyendo o desviando nuestra atención, no están edificando nuestra fe. Esto es lo más importante. ¿Y qué tenemos nosotros para responder y contrarrestar estos dardos de fuego del maligno? Quería compartir este mensaje con usted y quiero que usted
Tome las escrituras. No las tengo en mis manos ahorita, en la Biblia como tal, para leerle cómo empieza el capítulo 4 de Mateo 1 hasta creo que hasta el 9, versículo 9, cómo termina la tentación de Jesús en el desierto. Pero lea las escrituras y dése cuenta y podamos imitar a Cristo, imitar cómo Él se comportaba, cómo Él reaccionaba, cómo Él vivía, cómo Él actuaba, cómo Él se defendía. O habían momentos de que Él no se defendía en las escrituras. Y que nosotros imitemos las pisadas del Maestro, imitemos el carácter de Cristo. No es fácil hablar como Cristo cuando se debe hablar, y no es fácil callar como Cristo cuando se debe callar. No es fácil para nosotros, pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Dios te bendiga y que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras.